todos y bienvenidos a una nueva semana especial del podcast de Modern Rider. Durante 5 días os traemos entrevistas inéditas con voces expertas para explorar cómo la ciencia puede guiarnos en el manejo y entrenamiento de nuestros caballos, siempre en favor de su bienestar. Y esta vez contamos con el apoyo de Horsesight, una joven empresa española que está modernizando la forma en que los profesionales acceden a productos veterinarios y suplementos naturales para caballos. Más allá de ofrecer productos de calidad, su equipo de veterinarios se ha propuesto algo muy necesario: divulgar información rigurosa y accesible sobre el bienestar equino. Desde su web y redes sociales comparten consejos prácticos y acompañan a propietarios y cuidadores en el día a día, ayudándoles a prevenir problemas de salud y a elegir las soluciones más adecuadas para cada caballo. Una iniciativa nacional que une ciencia, experiencia y pasión por el caballo. Además, ya son muchos los clientes que participan en el desarrollo de sus productos gracias a sus opiniones y experiencias. Y si os apetece descubrirlo, el equipo de Horsesight ha preparado un descuento especial para la comunidad de The Modern Rider. Tenéis todos los detalles en las notas del episodio. Y si decidimos dedicar esta semana a la ciencia equina, no es por casualidad. Cuando los debates sobre bienestar se estancan, la ciencia puede ofrecernos un punto de apoyo sólido para tomar mejores decisiones. Aunque algunos estudios independientes llevan años validados, su difusión ha sido lenta. Pero hoy el interés por la ciencia crece, las voces se hacen más fuertes y hasta instituciones como la FEI empiezan a trabajar mano a mano con investigadores para repensar prácticas y avanzar hacia un consenso. Desde el ámbito deportivo hasta la salud, pasando por la genética, estas conversaciones ofrecen una mirada objetiva y mensajes potentes que resonarán en todos los públicos. Así que, ya sabéis, subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esas entrevistas inspiradoras. Cuando hablamos de bienestar equino, hay un tema que suele quedarse en un segundo plano, aunque convive con todos los caballos, todos los días del año: los parásitos. Y para entender mejor qué implican, cómo controlarlos y por qué desparasitar a ciegas no siempre es la mejor solución, hoy hablamos con una de las mayores expertas en el tema. Arantxa Meana Mañés es veterinaria, profesora e investigadora en parasitología equina desde hace más de 30 años. Especialista en parasitología clínica a nivel europeo, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar cómo viven y evolucionan los parásitos en los caballos, el impacto del manejo moderno sobre ellos y cómo su control afecta también a la salud y a la resistencia de los tratamientos. Una conversación apasionante y muy pedagógica que desmontan ideas preconcebidas, aporta soluciones prácticas y nos recuerda que cuidar el bienestar de nuestros caballos también empieza por mirar de cerca lo que no siempre se ve. Hola Arantxa, bienvenida. Como te acabo de decir antes de poner a grabar, estoy muy agradecida de poder recibirte en el podcast y sobre todo para esta semana especial sobre la ciencia equina y ciencia de la equitación. Y como decíamos hace meses que intento pues tener este ratito contigo para que nos puedas contar todo lo que sabes sobre tu campo de específico, que ya nos contarás todo. Así que para empezar, bienvenida. Pues muchísimas gracias y muchas gracias de verdad, porque sé que te ha costado mucho conseguirme y para mí es un honor que hayas considerado que tengo algo tan interesante que decir como para estar francamente tiempo consiguiendo un espacio adecuado para que podamos hablar tranquilamente. Genial, Gracias. te lo agradezco a ti. Para empezar, me gusta, para que la gente pueda conocerte y yo también un poquito más, dejar una pregunta abierta para que puedas presentarte de la manera que quieras y explicarnos cómo llegaste a dedicarte a lo que haces hoy en día. Voy a intentar sintetizar. Uh-huh. Soy veterinaria y especialista en parasitología a nivel europeo.
La razón por la que conozco, creo, bastante a los parásitos de los caballos y a las enfermedades que pueden ocasionar, pues ha sido una mezcla entre lo que yo siempre digo, azar, destino y carácter. El azar es porque un día estuve donde tenía que estar y me preguntaron lo que me tenían que preguntar y me puse a trabajar en caballos. Y el destino, que es el que yo he trazado, es porque mi carácter es muy cabezota, soy muy testaruda y me gusta conseguir todo lo que me propongo. Yo no tenía ningún contacto con los caballos hasta ese momento del azar que llegaron a mí. Yo, cuando acabé mi carrera veterinaria, estuve pues buscándome la vida entre clínicas de perros y gatos, pero me di cuenta que me faltaba un poquito, yo tenía mucha inquietud por conocer, por saber y tal, y cuando me ofrecieron un puesto en la facultad, pues no lo dudé, me fui para allá, pero el puesto implicaba hacer una tesis doctoral en parásitos de ovejas. Yo me crié en Madrid, en la ciudad, en asfalto, y realmente para mí fue un reto manejar más de 33 animales en la facultad, darles de comer, limpiarlos, ver los parásitos, aprender de todo. Y cuando terminé la tesis, pues me di cuenta que todo ese background de conocimiento y de investigación, pues no me iba a servir para mucho, porque en la facultad de veterinaria, y en ese momento abrieron el Hospital Clínico Veterinario, donde se trabaja fundamentalmente pues, con los animales que están más cerca, y dado que estamos cerca de Madrid, pues sobre todo son mascotas, entre las que ya incluyo a los caballos. Mm. Aunque hay animales de producción, el caballo tiene las dos versiones, ¿no? El colectivo y el individual. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar con caballos hasta que un laboratorio le ofreció a una amiga, bueno, una compañera más senior que yo, porque yo era todavía jovencita, investigar sobre la posibilidad de que en España hubiera un parásito, concretamente Anoplocephala perfoliata, que ahora la conoce todo el mundo. Y ahí empecé, dije que sí, pensé yo, la oveja era herbívoro, el caballo también es herbívoro, casi todo lo que he aprendido lo puedo traspasar. Y ahí es donde desde 1996 empecé a trabajar con caballos y prácticamente hasta ahora. Luego también mi vida ha tenido otro azar y fue cuando apareció una peste de las abejas en la que yo también participaba un poco porque me gusta colaborar en muchos campos y aprender. Y pues para mí, lamentablemente, tuve que dejar un poco mis investigaciones en caballos porque el tema de la muerte de las abejas a principios de este siglo fue tremenda. Y bueno, nos dieron todo tipo de proyectos de tesinandos, de doctores, de todo. Pero yo con ese destino y ese carácter he seguido investigando en caballos. De ahí me viene. ¿Y, ¿y por qué los parásitos? Porque fue el trabajo que me ofrecieron para entrar en la facultad. ¿Vale? ¿Y cómo, cómo desarrollaste el interés? O sea, porque puede parecer, o sea, lo digo, o sea, de forma muy ingenua, pero desde afuera, o sea, porque en veterinario se habla mucho, bueno, de poder hacer operaciones, de hablar de los huesos y tal, pero es verdad que se hablan al final, creo que poco de los parásitos. Y al final, ¿qué encontraste en este campo que hizo que, bueno, construiste todo tu interés y todo al nivel de docencia y de todo, que ha captado tu atención sobre este campo? Bueno, evidentemente yo acepté la plaza primero porque era un grupo de gente joven con un director que era un maestro excepcional, el cual me enseñó a enseñar y me enseñó a investigar y me enseñó a divulgar. Mm, Y realmente cuando alguien te pone un área de conocimiento de una manera tan interesante, pues realmente te da lo mismo hacer cirugías que controlar las parasitosis para que los animales vivan mejor. Yo aprendí que los parásitos no son esos seres repugnantes y picajosos que todos pensamos, sino que son seres vivos que conviven con nosotros y que además les han costado siglos esa palabra, convivir. Al parásito, yo siempre lo digo, no le interesa entrar en un hospedador y matarlo. Es como comprarte una casa y quemarla. De hecho, llevan siglos adaptándose a convivir con su hospedador.
El hospeador ha tenido que defenderse y el parásito también, y lo que tenemos son los supervivientes de toda esa lucha durante siglos y siglos y siglos. Y realmente yo a mis alumnos les digo que a los leones del Gorongoro no los desparasita nadie, porque han llegado a un equilibrio en el que los animales más débiles o con determinadas costumbres alcanzan una mayor parasitación y mueren. Son controladores de población, microcontroladores de población. Por ejemplo, una de las grandes pestes que había en el medievo era la sarna Mm. inhumana. ¿Para qué? Pues para que muriera un poquito de población y se volviera a equilibrar. Entonces, yo siempre los he considerado controladores de población. ¿Y a qué nivel? O sea, ¿cuál es el papel en el organismo del caballo? A ver, el papel es el que el ser humano interpretemos. O sea, los parásitos no piensan. Y los caballos un poquito más, porque son emocionales tremendamente, pero la capacidad de raciocinio los animales no lo tienen. O sea, un animal no puede sumar dos más dos menos un perro que le han entrenado a hacer eso, pero no sabe ni lo que está haciendo. Entonces, el papel de los parásitos en los caballos es mantener un equilibrio adecuado y en un momento determinado facilitar la eliminación de la población de caballos que sea más débil, que no tenga una respuesta inmunitaria adecuada o que el entorno donde está viviendo sea un auténtico desastre. Vale. Y entonces, ¿cuál es la influencia del manejo actual de los caballos sobre esta población de parásitos? ¿Ha cambiado? Porque imagino que ahora estamos hablando también del origen de los parásitos, de cómo hacían en caballo salvaje, pero que era la ley de vida, pero hoy que los tenemos en cuadras o lo que sea, ¿cómo ha evolucionado y cómo se adapta a todo esto? La pregunta es muy amplia y la voy a dividir en dos partes. Primero, te voy a recordar un poquito qué tipos de parásitos, porque la gente habla de parásitos y es como, pues como yo le digo siempre a mis alumnos, es como si un extraterrestre llega a un planeta, hay seres vivos y tiene que aprender su nombre y cómo viven y cómo convivir con ellos. Es lo mismo. Y hay pues cada hospedador tiene sus parásitos y tiene muchísimos. Entonces, en la academia, nosotros, academia digo por universidad, por persona científica que organiza el conocimiento, los hemos dividido en dos, bastante fácil. Los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro los llamamos endoparásitos y los que están fuera los llamamos ectoparásitos. ¿Vale? Y todos conviven con ellos en un equilibrio en el que cuando falla algo, como puede ser el estado nutritivo del caballo, pues no tiene la respuesta inmunitaria para controlarlo y los parásitos crecen, incluso pueden llegar a matarlo. O cambia el clima y las condiciones de desarrollo de todas las fases medioambientales se disparan. El animal puede adquirir muchas más formas infectantes de lo normal, pero en general tienden siempre al equilibrio, ¿vale? Ujú. Los endoparásitos, ¿cuáles tenemos así más frecuentes? Bueno, pues en los endoparásitos lo normal es que los adquieran por boca, porque la ruta fecal oral, todos los animales comen y defecan todos los días, y entonces lógicamente todos esos parásitos proceden de bichitos, gusanitos que había en la hierba y que poco a poco, a base de mutaciones, eran ingeridos con la hierba y alguno tenía alguna mutación pues que le permitía vivir sin oxígeno, por ejemplo. Y entonces se podía quedar perfectamente en el ciego o en el colon del caballo, viviendo allí tan a gusto, temperatura igual, alimento por todas partes, y ese era el progenitor de la siguiente generación, y así es como se han ido a base de mutaciones, pues seleccionando lo que tenemos. Dentro de los que tenemos endoparásitos, pues los más conocidos y los que más problemas dan son los que llamamos helmintos, que son los gusanos, ¿vale? Hablando claramente. Entonces, dentro de estos helmintos vamos a tener también dos tipos, los redondos y los planos. Los redondos creo que los conoce todo el mundo, porque otra vez volvemos a tener
Dentro de los redondos, los grandes, que son paráscaris, que creo que lo conoce todo el mundo, y los pequeños, que son pues, los ciatostominos o los estrongilinos, por hablar así más fino, pero bueno, que estamos hablando de 5 centímetros o 2, esos son los pequeños. Porque paráscaris, si hubiera alguno solo, puede llegar a medir medio metro. Pero cuando son muchos y la comida es la misma, son muy equilibrados y entonces son más pequeños. Cuantos más paráscaris hay, más pequeños son, para poder convivir todos con la alimentación que hay. Fíjate hasta el punto que han llegado los parásitos que no piensan. Esto es una cuestión de una mutación que de repente les ha hecho sobrevivir a todo lo que hubiera. Y dentro de los planos pues está Oplocéfala perfoliata y alguna más que ahora tienen bastante recorrido. Sobre las enfermedades, si quieres, luego iremos hablando y luego pasamos a ectoparásitos. Creo que no hay ningún caballo sin moscas, de todo tipo. Desde la mosca pulgar, casi la casera, que se le ponen todas las pequeñas heridas para, evidentemente, comer algún liquidito que le guste, hasta las que están permanentemente alrededor de los belfos, de los ojos, de todas estas. Bueno, y algunas de ellas se han adaptado o han mudado para que sus larvas vivan dentro. Estoy hablando de gastrófilos. Esos son larvas de moscas. Bueno, pues eso eran las moscas que estaban todo el día por la cara y un día pues una larva se metió dentro y tenía la mutación suficiente para quedarse ahí dentro, ¿vale? Luego tenemos los mosquitos. Mosquitos que en determinados animales les provocan unas alergias tremendas y ahí vamos a tener unas patologías, todo el mundo conoce a culicoides, las alergias a culicoides, ¿vale? Luego tenemos piojos y sarnas, y estos ya son casos de desatención absoluta, pero curiosamente yo empecé trabajando con los endoparásitos, con Anoplocéfala y luego con todos los demás helmintos, y ahora estamos trabajando, estoy en una tesis de ectoparásitos, fundamentalmente de lesiones cutáneas por parásitos, que cuando vino Juan David Carbonell, que es el tesinando que ya está a punto de leer la tesis, me dijo que quería trabajar conmigo en caballos. Le digo, mira, yo de los de dentro los conozco todos, ahora lo que quiero saber es lo que ocurre fuera. Pero no sé lo que nos vamos a encontrar porque yo he trabajado fundamentalmente pues con animales que te sorprenderá, pero que se crían para carne. En España hay grandes criaderos específicos para eso, animales de 2 años que van a matadero y la carne se exporta o se come sobre todo en la zona norte, ¿no? Por León, Cataluña y demás, aunque también se puede encontrar en el Corte Inglés de Madrid, ¿eh? La carne de potro, pero son animales específicamente criados para eso y de razas especiales, ¿vale? Yo he hecho necropsias de todos ellos porque no están desparasitados. Viven 2 años sin desparasitar en el campo y están, te lo puedo garantizar, no sé si habrás visto alguno de mis libros, las fotos son de esos animales que entraron en el matadero tras el visto bueno del veterinario y además del caballo había cientos de seres vivos dentro. Impresionante. Ahí es de donde he ido yo aprendiendo todo. Y también de muestrear caballos que no se desparasitaban. Por ejemplo, he ido a la saca en Almonte, cuando sacan las yeguas que tienen en Doñana agua y calor, todo lo que quieras, pues parásitos, todos los que quieras, ¿vale? Y luego, por supuesto, que está trabajando con picaderos, con yeguadas, con caballos oficiales, profesionales, pues de la policía, de la Guardia Real, de todos estos. Entonces conozco más o menos todos los tipos de cría de caballos que hay. Por eso te digo que hablar de la importancia de los parásitos en los caballos, yo siempre hablo del riesgo según el tipo de vida que tiene el caballo. Es decir, no es lo mismo mi trueno en un picadero, que va a depender mucho del picadero, si el dueño estabiliza o establece todas las pautas de control de parásitos, que no tiene por qué ser desparasitación, sino control de parásitos, o si cada veterinario de cada caballo decide lo que tiene que hacer. Varía mucho.
También varía mucho si en ese picadero los animales, cuando no va nadie a pasearlos, los llevan a todos a un paddock donde hay hierba, donde defecan y la carga ganadera, te puedes imaginar cuánto caballo hay por hectárea. Mm. O si los caballos siempre pasean por el mismo sitio y ramonean la hierba que frecuentemente han defecado porque pasan todos los días por el mismo sitio. Entonces, todo esto hay que evaluarlo cuando dicen, no, el mío está en un picadero y no tiene parastor. Y yo le presento datos de picaderos de 800, de 1000 y de 1200 huevos. Mm. La cosa son los profesionales, pues todos los caballos adultos que prácticamente salen del box para trabajar, como Policía Nacional, Guardia Civil y demás, que a no ser que en verano se los llevaran un mes a descansar al norte, como se los llevaban allí a una pradera verde, en verano, húmeda y probablemente lleno de larvas, pues habría que verificar si a la vuelta tienen o no parásitos. Otro campo impresionante donde hay parásitos, ya te lo he dicho, los animales de carne que se crían en unas praderas impresionantes, Mm. claro, las condiciones, pero allí no muere ninguno. ¿Eh? Tienen suficiente espacio, suficiente tiempo para adaptarse y evidentemente tienen muchos parásitos, pues son jóvenes, tienen 2 años nada más y al organismo le cuesta tener una respuesta inmunitaria que controle un poco a los parásitos. No los elimina, por ejemplo, paráscaris en animales de 3 4 años es raro ver huevos, pero tiene parásitos dentro. En cuanto Mm. le da un bajón inmunitario por una enfermedad, por un parto, por un traslado en avión a Norteamérica o donde sea, Norteamérica ya reciben pocos, pues a México, ¿no? Tiene un bajón, pues todos esos se vuelven a movilizar. O sea, es un equilibrio entre el parásito y el otro. Y donde más nos vamos a encontrar y hay que controlarlos con más frecuencia, pues son en las yeguadas. Mm. Las yeguadas tienes madres en pastoreo permanente, cuando nacen están en pastoreo, 3 años, bueno, hablo pastoreo, ves, por aquello que me queda de las ovejas. Los 3 primeros años están o encerrados en unos locales donde están en contacto muy directo con sus heces o en praderas, pero hay que ver qué carga ganadera tienen, cuántos animales hay por hectárea, ¿no? Y luego tienes en esas mismas yeguadas animales estabulados, los sementales o los animales que se están empezando a entrenar, pues de 5 o 6 años que los tienen estabulados. Entonces, Ujú. cuando se habla de control de parásitos, yo digo, ¿de quién? Claro. Es que no es lo mismo. En perro y gato ya cada vez es más lógico que son mascotas domésticas, pero también tenemos comunidades. Ujú. Tenemos comunidades felinas, tenemos comunidades de los perros o gatos que se abandonan um, o criaderos. Claro, no es lo mismo hablar de un perro en colectividad que de un perro individual. No es lo mismo hablar de un caballo individual que un caballo en colectividad. Hay Ujú. que analizarlo. Y tenemos herramientas magníficas como es una simple coprología. Que yo es mi goal estándar. O sea, creo que todos los alumnos que salen de la Facultad de Madrid saben hacer coprologías de caballos e interpretarlas. No sé por qué a día de hoy, en la profesión, lo de las coprologías, no. Es que es verdad y es un poco porque al final cuando uno viene del mundo del caballo siempre se ha visto pues 2, a veces 4 veces al año, todo el mundo sacamos el desparasitante y a todos los caballos a ciega. Pero en realidad, o sea que que imagino hay una razón de practicidad porque hay cuadras donde hay muchos caballos y a lo mejor caballos estabulados, estoy hablando de cuadras así. Em, Primero, lo de la copro. No sé si se sabe mucho, si está muy vendido, entre comillas, por algunos veterinarios y además de decir, "Buah, no vamos a hacer coprología para todos los caballos o para algunos". A ver, yo te voy a contar un poquito más. Eh, Nosotros no nos desparasitamos los humanos
porque no tenemos ningún riesgo de parásitos. Pero tú en cuanto vas a África, te dan un antimalárico. Y cuando has estado en una ONG, en una aldea, donde sea, lo primero que hace el médico al llegarte es parasita. Lo primero que hay que valorar es el riesgo que tiene tu animal. Y para eso tienes que saber quién es tu enemigo. Y para eso tienes que saber qué parásitos hay allí. Y sabiendo qué parásitos hay allí, cómo viven, las condiciones que necesitan para desarrollarse, tú ya puedes hacer un plan de control de parásitos lógico. Por ejemplo, es algo tan sencillo como que si se retiraran las heces todos los días, no habría ningún problema. Pero, como tú bien has dicho, se desparasita a ciegas y, como te he dicho yo, que han evolucionado los parásitos por mutaciones que aparecen o que tienen. Claro, como son los supervivientes, son los progenitores de la siguiente. ¿Qué ha pasado con el uso y abuso de antiparasitarios sin control? Pues que estamos seleccionando a esos mutantes. Y esas son las poblaciones de parásitos resistentes, que ya estaban, pero como era un 1%, pues ni se notaba. Pero como nosotros vamos matando a los que se mueren, que no tienen la mutación, pues estamos haciendo una selección genética de mutantes maravillosa. Mm. Y lo sabemos. ¿Y a alguien le preocupa? No. A alguien lo que le preocupa es que los laboratorios están vendiendo, están diciendo, están... Bueno, es que hace falta personal profesional que sepa cómo gestionar todo esto. Totalmente. Pero aún así, yo, o sea, estoy segura y lo sabrás más que yo, pero hay como creencias también y costumbre y lo de, porque siempre está bien, siempre se ha hecho así, ¿no? Y no sé si A ver, aparte de llevamos, esto, no lleva- ¿cuáles son las creencias que tú escuchas lo más a menudo? Mira, yo lo que más digo es que llevamos 25 años en el siglo XXI y seguimos haciendo lo mismo que en el siglo XX. Y ya llevamos un cuarto de siglo. ¿Eh? Y la historia me gusta. Entonces, yo hago números. Pues la historia empieza ayer, hace un rato. ¿Eh? Eso ya es historia. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre para mí? Pues mira, el caballo es un animal que cuesta dinero, que cuesta dinero mantenerlo. De hecho, yo hablé una vez con un consejero de Estado y me dijo, eh, del sector 8 que se encarga de ganadería, y me dijo, mira, en la ganadería equina es el que menos animales tenemos y más dinero produce, con todo lo que le rodea, los aperos, la ropa que hay que ponerse, los concursos, cómo trasladar al caballo. O sea, si tú te das cuenta, cada caballo, sobre todo los de picadero, generan un montón de trabajo alrededor, tanto de profesiones como de dinero, a diferencia de cualquier otro animal. Bueno, ahora los perros y los gatos, con esto de que les Mm, vestimos y les hacemos de todo, pero realmente si tú coges lo que una persona invierte en un caballo y en él que monta el caballo, la economía que mueven los caballos, o sea, en comparación, yo no te puedo decir ahora mismo cuántas ovejas hay, pero hace poco había 24 millones mm, y tenemos unos 600.000 caballos. Razón por la que, como le digo a mis alumnos, no todos os podéis dedicar a ser veterinarios de caballos, porque si no va a haber un veterinario por cada caballo. mm, Pero es cierto que el veterinario de caballo acaba centrándose más, como tú decías, en urgencias de cirugías o de gestionar la nutrición, que yo creo que la presencia de parásitos influye mucho en el rendimiento de el pienso que le estás dando. Claro, si los parásitos no son tontos, si tú le estás dando una mejor nutrición, pues ellos comen mejor, claro, si la mayoría están en el digestivo. Entonces, que no se considere que todo caballo tiene seres vivos viviendo con ellos y que hay que conocerlos y controlarlos, es algo que me sigue llamando poderosamente la atención. mm, ¿cierto? ¿Y qué deberíamos de cambiar, pues? Pues mira,
Yo algo que siempre digo cuando doy una conferencia es, los que tienen hijos con diarrea, ¿lo llevan al médico o Ujú. se van a escuchar una charla o se ponen a preguntarle a internet diarrea niño? Tenemos profesionales a los que lamentablemente yo les escucho sistemáticamente que cuando ofrecen coprologías les dicen que no. Mm. No hay forma humana de que a la gente le entre en la cabeza que a base de dar antiparasitarios no vamos a controlar a los parásitos. Llevamos menos de 100 años con los antiparasitarios sistémicos, los buenos. Y ya tenemos poblaciones resistentes, hasta tal punto que te puedo decir que hay varios países europeos como Dinamarca, Holanda y ya va subiendo por Suecia, que no se puede desparasitar sin tener constancia de la presencia de parásitos. Allí todo el mundo hace coprología. Mm. Y no hay forma humana. También tenemos algo bueno, porque yo hablo mucho con los europeos y me cuentan, claro. Cualquiera que haya volado en avión se da cuenta que una vez que pasas de Pirineos todo aquello es verde. Mm. España pues tiende a ser cada vez más parda o negra, como digo yo, cuando quemamos lo pardo. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros tenemos un verano esterilizante. Mm. Nos falta lluvia y hace mucho calor. Y la mayoría de las fases larvarias que están en las praderas no sobreviven. Pero cuando tú estás en una yeguada o en un picadero o a donde quieras, que riegan la hierba para que los caballos tengan algo que ramonear, el parásito da palmas. Aquí en España, ¿qué es lo que nos ha permitido que sobrevivan los caballos a muchos parásitos? Porque con el tipo de desparasitación que hacemos, desde luego no se controlan. Pues que en verano prácticamente se esterilizan los campos. Pero ahora con todo este cambio climático, con todo este cambio en el manejo de las explotaciones, pues todo esto evidentemente influye notablemente en el riesgo de los caballos a cualquier tipo de parásitos. Hay mucha gente, por ejemplo, que para evitar la alergia al culicoides, lo único que hace es subir el caballo al monte, arriba, donde no Mm. vuelan. Así de simple. Claro. Que hay alternativas que una vez que conoces al enemigo, le puedes vencer. No al 100%, porque son muchos, como digo yo. Ujú. Cualquier hembra de parásito pone miles y miles y millones de huevos. Y como digo yo, no se tiene que ocupar de la descendencia, ni les lleva al cole, ni les da de comer, nada. Los suelta. Y alguno sobrevive, siempre. Y a veces pueden parecer preguntas un poco ingenuas, pero tenemos distintos perfiles que escuchan el podcast y quería preguntarte si podías explicar un poco de cuándo se debería hacer entonces una desparasitación y qué señales pues pueden alertarnos de que hay un problema, tanto a nivel individual como en un grupo de caballos. Sé que mencionaste diarrea, pero no sé si hay otras cosas que podemos mirar para poder decir, bueno, ahí hay un problema, voy a llamar al veterinario antes de desparasitar o... A ver, ¿cómo te contesto esta pregunta de una forma Ah, concreta? como tú quieras. Mira, yo siempre recomiendo que para controlar fundamentalmente el osendo y los sectos se desparasiten la primera helada. ¿Por qué? Porque con la primera helada se han muerto todas las moscas. Y además que se utilice un endoectoparasiticida tipo una lactona. ¿Por qué? Porque la lactona no es exactamente el mismo efecto la ivermectina que la amoxicilina, pero no voy a entrar ahí. Eh, Protege a los animales porque queda en sangre durante casi 3 meses. 3 meses que suele ser el invierno, que aunque parezca mentira, nuestros parásitos donde mejor se desarrollan y mejor viven es en invierno, porque nuestros inviernos ya no son lo que eran. Es un buen otoño con días invernales.
Yo siempre digo a mis alumnos, yo iba al cole con gorro, con guantes y bufanda y llegaba congelada. Mm, Eso era un invierno. ¿Y ahora cuántas veces nos ponemos gorros y guantes? 2 días. sí. 2 días. Entonces, en el invierno español es cuando más se pueden desarrollar los parásitos en el medio ambiente y están protegidos por esta lactona macrocíclica. ¿Qué es lo que yo haría? Mira, los tiempos de prepatencia, que es el tiempo que pasa desde que el animal ingiere lo que le puede infectar hasta que echa huevos, hasta que sale porque ha cumplido todo su ciclo, lo medio, lo medio son 3 meses o 4. Por ejemplo, los caballos de la Policía Nacional los llevan en agosto al norte, Mm, no van a eliminar huevos hasta Navidad. Y eso hay que saberlo. Porque hay mucha gente que lo que hace es una coprología al día siguiente de que han venido. Y claro. que si lo que tiene son todo larvas dentro, es que hay que conocer los ciclos biológicos. Ujú. Entonces, haya traído lo que haya traído ese de la Policía Nacional, cuando tú controlas en la primera helada con un endoectocida, ya estás matando los que se han traído de fuera, antes de que eliminen huevos. ¿Qué es lo que yo haría? Pues dependiendo de cómo vive el caballo, o un control cada 4 meses o cada 6. De alto riesgo, una yeguada, pues cada 4 meses. Mm, De menor riesgo, pues un picadero donde se retira la cama 1 o 2 veces, cuando se retire, ¿no? O que no se sacan a un paddock, o el paddock que es de arena, que es mm, lo mejor, porque ahí, pero claro, los huevos de Parascaris en arena viven de maravilla, pero generalmente Parascaris solo elimina grandes cantidades de huevos los 2 primeros años y en un picadero no suele haber ese tipo de potros, mm. pero sí los hay en el hipódromo. Yo he hecho análisis en el hipódromo y había caballos que además de correr ellos, dentro llevaban otros cuantos cientos o miles. Cuando se supone que un atleta de alto nivel, vamos, tiene que estar súper controlado. Por la Claro. coprología me dejó atónita. Por supuesto, estaba desparasitado todo lo que había que desparasitar, porque, Claro. bueno, somos así. Sí, sí. Tú siempre preguntas, ¿el animal está vacunado y desparasitado? Al día. La palabra es siempre la mía, al día digo, pero ¿de qué día está desparasitado? Porque de hoy no. Claro, ¿y cómo? Porque al final si se ha hecho otra vez a Pero ciega y sin hacer una compra antes. sin saber a quién quieres controlar, porque no todos los antihelmínticos desparasitan a todos. Mm, Por ejemplo, si tú tienes gastrófilos y tú le estás dando un antihelmíntico, es una larva de mosca, no es de gusano. Entonces no se va a morir. mm, mm. Tienes que utilizar un órgano fosforado, que yo no lo recomiendo mucho porque los caballos son muy sensibles a este tipo de, pero están en el mercado, o tienes que utilizar una lactona para matar a los gastrófilos. Ujú. Claro, ¿he desparasitado con qué? Pues con una jeringa, Ya, cualquiera. digo, cualquiera. Y luego también hay otra cosa, no todos los caballos pesan lo mismo. Yo estuve haciendo un estudio donde había 2 tipos de caballos, unos caballos de paseo y otros percherones. Y los percherones tenían parásitos y los otros no. ¿Por qué? Porque les daban una jeringa a todos y el percherón pesaba 900 kilos Ya, y las necesitaba a lo jeringas son mejor para dos. 600. Claro. Claro, entonces los percherones pues podían mantener una cierta población de parásitos. Ujú. Todo eso, la dosificación, el tipo de parásitos, el control por coprología, que tampoco hace falta hacérselo a todos. Hombre, en un picadero yo se lo haría a todos. Pues, tienes 20 o 25, pues fenomenal. Pero en una yeguada, con hacerlo a un cierto porcentaje de cada tipo de animal, es decir, no es lo mismo una yegua para cubrir, una yegua periparto,
potros de 1 año, potros de 2, potros de 3 y encerrados. Esos son poblaciones distintas. Con un 10% de cada una de esa población, puedes ver cómo están. Pues a lo mejor los potros tienen paráscaris, casi seguro, y las yeguas en periparto pueden tener parásitos porque con la baja inmunitaria se ha reactivado. Y fíjate qué inteligente si es que lo fueran los parásitos. Elimina la yegua huevos de paráscaris justo cuando va a parir y donde se encuentra la población más sensible, que son los potros recién nacidos. Y en cuanto recupera su inmunidad, sigue con parásitos, pero no cierra el ciclo. O los que están estabulados, pues lo más probable que tengan sean, si les sacan de vez en cuando al airearse, como digo yo, pues gastrófilos. Pues si los llevan a alguna pradera, pues pueden tener estrongilados, pues tipo Strongylos vulgaris o ciatostominos o cualquiera de esos. Entonces, depende, hay que ajustarlo siempre al riesgo y a la población de animales que tenemos. Ujú, No hay una receta para todo. claro. Y a ojo podemos ver, porque hay varios grupos, hay desparasito a ciega y al final mi caballo sí que tiene parásitos, hay otras personas que tienen un manejo sin control, que ni siquiera desparasitan, pero que algún día llaman a un nutricionista que dice, bueno, el caballo es así, no porque no come, pero porque tiene parásitos. A ojo podemos a ver, lo ideal sería hacer una copro 1 o 2 veces, sino 3 al año, ¿no? Pero para alguien que no sabía todo esto, pero que a lo mejor un caballo tiene una condición y que le puede saltar una alarma, a ojo podemos ver físicamente si un caballo puede tener parásitos. La respuesta te la voy a dividir en dos, ¿vale? Ujú, Un poquito de conocimiento sobre lo que me dices y luego alguna posible pista. Los parásitos llevan siglos con los caballos, muchas pistas no dan. Cuando las dan es porque ya el caballo está arriba de parásitos. El típico oxiuris. El caballo que se rasca es porque está de oxiuris hasta arriba, ¿vale? Pero el caballo puede vivir con oxiuris y no demostrarte el prurito anal hasta que ya tiene todos los días saliendo hembras para poner huevos, ¿vale? Eso te hablaré un poco después. Mira, cualquier persona que esté oyendo este podcast, lo que tiene que entender es lo siguiente. Las condiciones externas para que los parásitos sobrevivan depende mucho de la temperatura y la humedad, dónde caen las heces y dónde viven los animales. ¿De acuerdo? ujú. Es decir, para que haya mosquitos tiene que haber criaderos de mosquitos. Si hay un río cerca, probablemente vas a tener simulión. Si tienes charcas encharcadas, vas a tener culícidos, los trompeteros estos que nos molestan toda la vida. Culicoides requiere un agua limpia y corriendo. O sea, les ataca más a los pescaderos de alta montaña que a cualquier otro. Entonces, tienes que conocer el entorno donde están todos ellos, ¿vale? Factores fundamentales también a valorar. La atención del animal. Un animal desatendido, de repente te lo encuentras lleno de piojos y con sarna. ¿Por qué? Porque no has ido a verle. Con una alergia a culicoides. Es decir, la atención a los animales, y te diría diaria, ir y verlos, cómo están. Y si, esto es como los niños, tú ves a tus hijos y de repente uno hace una cosa rara porque le duele la tripa o porque se ha dado un golpe o porque se ha peleado con alguno. Pero el cambio de la conducta de los animales es el primer síntoma de cualquier cosa. Si tú vas a ver a tus animales todos los días y hay uno que está separado y enfurruñado, entérate por qué. Y eso lo notas enseguida. La limpieza. Ya te lo he dicho, si consiguiéramos que los animales usaran el cuarto de baño, no tendríamos ningún problema. Pero como no, pero claro, la limpieza y la concentración de heces. En Inglaterra, sabes que venden estos aparatitos para que los niños de los picaderos 2 veces por semana retiran las heces. Retirar las heces, retirar los huevos, pues claro, los parásitos lo tienen mucho más complicado. Otro punto importante, la carga ganadera. Eso es un término muy veterinario que dice cuántos animales hay por hectárea.
Porque no es lo mismo que tengas 20 animales en una hectárea a que tengas dos, Claro. evidentemente, ¿vale? Y luego, por supuesto, la vida del animal que te interesa, si tiene acceso a pasto o si prácticamente no sale al exterior nada más que a trabajar. Eso te va a dar una pauta, porque claro, si tú lo tienes en picadero, pero tiene una pradera enorme a la que salen todos, hay que calcular la carga ganadera y a poder ser retirar de allí las heces. En una yeguada, no. Una yeguada donde vas a andar tú retirando heces, ¿vale? Eso que cada uno lo piense antes de preguntar por un programa estandarizado de control para todos, ¿vale? Porque no hay ni existe. Y el que lean en Internet valdrá para el que lo ha escrito en sus condiciones. No hay ningún programa malo, como digo yo. Pero primero hay que contar para quién es y en qué condiciones, Ujú. ¿vale? Signos clínicos relacionados con parásitos. Los más frecuentes, que el animal no crece ni engorda ni está fuerte como debiera, una vez controlado el sistema o la alimentación. Las diarreas por parásitos son muy raras, ¿vale? Se puede sospechar y analizar, pero generalmente van a ser infecciosas Mm. o a lo mejor por protozoos. Pero es que hasta las parasitaciones por Giardia y Cryptosporidium, que se ha buscado mucho, porque pueden ser zoonósicas y el contacto con los niños, los caballos, las heces, lavarlos y tal, no dan un alto riesgo. No dan un alto riesgo porque no aparecen con la frecuencia ni con la patología correspondiente. Entonces, diarrea, raro. La presencia de parásitos en heces. Los parásitos se mueren. Y eso es algo que creo que la gente no sabe. O sea, la gente debe pensar que los parásitos que se meten dentro se quedan toda la vida. No. Tú más o menos dime lo que tú puedes considerar que vive un gusano dentro de un caballo. Pues la verdad que ni idea. Pues de seis Unos meses a un días. año. De Ah, 6 meses a un año. Hombre, le ha costado mucho llegar allí, no se va a ir mm, en 3 días. De 6 meses a un año. mm. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que hay un equilibrio entre los que están y los que llegan. Por ejemplo, los ciatostominos, que son los gusanitos pequeños, no Strongylus vulgaris, que ha sido un poco especialito, necesita desarrollarse en la arteria mesentérica, que a saber cómo consiguió mutar Meterse. para que aquello fuera un buen sitio. Pero bueno, lo normal es que se queden en el intestino, la larva que ha ingerido en el pasto se meta en la mucosa para poder alimentarse de sangre o de el epitelio intestinal o lo que necesite y luego ya sale, muda ahí una serie de veces y luego ya sale como adulto, ¿vale? Ujú. Bueno, pues se ha demostrado que las larvas recién ingeridas cuando entran en la mucosa se quedan quietas, lo que se llama hipobiosis. Están vivas, pero no tienen ningún metabolismo. Y sospechamos, y todavía no hemos descubierto, que cuando hay muchos adultos fuera, las que van entrando se quedan dormiditas. ¿Para qué? Pues para no salir y tener un montón de parásitos fuera. Y según se van muriendo al cabo de los 6 o del año las que están fuera, estas que están dormidas van saliendo. ¿Eso qué significa? Que para que un caballo tenga estas larvas en la mucosa ha tenido que ingerirlas del pasto. ¿Qué caballo? Sus 3 primeros años de potro no ha estado con hierba. Claro. Todos. Mm. ¿Qué es lo que ocurre? Que una larva hipobiótica no la matan los antihelmínticos porque no está realizando ninguna actividad. Las Claro. lactonas sí pueden afectar a las que están ya en desarrollo, pero realmente la larva recién ingerida del pasto que mide 1 milímetro y que se mete dentro, esa no nos la quitamos de encima nunca. Y los caballos con 4 y con 5 años, yo los he visto con
gusanos pequeños con ciatostominos sin ninguna posibilidad de haberlos adquirido. Y siempre les digo, es que los traen dentro. Pero incido en el equilibrio que hay en la vida de todo parásito. ¿Para qué? Yo me acuerdo de un examen de un alumno que le pregunté sobre los cólicos por estrógelos vulgares. Como tienen mucha imaginación cuando no saben lo que les has preguntado, pues dijo que el cólico venía porque como el animal ingería larvas todos los días y todas se convertían en adultos, acabó siendo un saco de gusanos y explotó. ¿Te parece? Pero tiene su lógica matemática, no biológica, pero la lógica, fíjate, todavía lo sigo, fue en el siglo XX y todavía lo sigo contando porque realmente hay alguno que me dice, claro, digo, claro, no. Si eso fuera así, ya no habría caballos. Claro. O sea, o el caballo se ha acostumbrado a eso, o el parásito ha sobrevivido. Yo me voy a quedar aquí quietecito y Mm. sobreviven mucho más. Bien, habíamos hablado de que la diarrea es un poco rara. Bueno, también ocurre una cosa. Todas estas larvas que están en la mucosa, si tú utilizas un antiparasitario que solo malta a los adultos, se activan todas a la vez. Y es algo que podéis encontrar por internet que se llama ciatostominosis larvaria. ¿Por qué? Porque salen cientos a la vez y provocan la inflamación del ciego y del colon y muere el 40% de los animales. Uf. Pero como suelen ser generalmente potros que se han desparasitado con un adulticida, la gente cree que es un proceso infeccioso. Mm. Porque estos brotes de alta mortalidad, los parásitos no suelen ocasionarlos, pero las bacterias o los virus sí. ¿Vale? Claro. Eso es la parte diarrea. El prurito anal, ya lo hemos hablado. Eso es súper típico. Bien, pero hay que recordar una cosa. Oxyuris equi pasa 4 meses en la mucosa del intestino antes de ser adulto. Y en esa mucosa del intestino no todos los antiparasitarios lo eliminan. Por eso sigue viviendo. Y por eso la importancia de hacer una coprología. Sí, pero en este caso es muy peculiar porque no se mira las heces. Mira, Ah. Oxyuris seki no pone los huevos donde vive, en el intestino grueso, sino que la hembra cuando está llena migra por el recto para ponerlos en el periné. Mm. Eso va a provocar tanto el movimiento de la hembra por el recto como la sustancia gelatinosa con huevos, que es ella misma. Hay un vídeo en internet apasionante sobre la oviposición de Oxyuris, que ves cómo el parásito saca los huevos, pero todo su contenido, y esa es la gelatina amarillenta que queda en el periné. Como es una mucosa tan sensible, molesta, pica y el animal se rasca. ¿Para qué? Para extender los huevos por todas partes. Mm. Mira, este parásito es primo hermano de uno que tenemos nosotros que se llama la lombriz chica, que es Enterobius vermicularis. Y este hace exactamente lo mismo, sobre todo en los niños, y en periodo de descanso por la noche migra, pone los huevos alrededor del periné, en el ano, y como al niño le pica, se rasca. Mm. Y como buen niño, antes o después, por la mañana o al mediodía, se lleva los dedos a la boca. Y el parásito ha conseguido la autoinfección. Salgo por un lado, entro por el otro. En este caso, evidentemente, el caballo no puede lamerse el ano, ¿no? Anatómicamente no puede. Y Complicado. entonces lo que hace, lógicamente, entonces, lo que hace es distribuirlo por postes, por comederos, por donde sea, donde los otros pueden Venir y adquirirlos. ingerirlo. Mm. Más signos clínicos relacionados con parásitos. Bueno, es muy interesante que más que un signo clínico es una evidencia cuando desparasitas mirar las heces, porque Mm. los parásitos no se desintegran, se mueren y salen, y no se mueren, se les produce un efecto en una diana que puede ser
la unión entre la placa nerviosa y muscular, que se quedan paralizados. Y al estar paralizados, con el movimiento del intestino los echan fuera. Desparasitar y mirar las heces al día siguiente es una pauta muy buena también para saber lo que había dentro. Sobre todo para Ascaris se ven, que da gusto verlos así de grandes. O sea que más signos, pues la presencia de huevos en las crines, si están en la parte superior sospechamos de Gasterófilus y si están en la base del pelo de piojos. Que el piojo vive en la piel y pone ahí el huevo. Fíjate qué cosa más simple, ¿eh? Pero la mosca vuela y lo pone fuera, arriba, no se mete dentro para ponerlo, ¿vale? Por supuesto, todo tipo de erosiones, rascados y demás, Mm. sobre todo en los salientes óseos, que es al rascarse donde más se lesionan y más daño se hacen, y aparecen más moscas porque en esas zonas empieza a haber una serosidad, un líquido que les encanta y allá que van. Las alergias al culicoides, que los conocéis todos, que es tremendo. Poco más. O sea, no te creas que hay Vale. muchos más signos No, pero por lo así menos de ver. saberlos para los que algunos se habían perdido en camino, pues está bien recordarlos y saberlos y para poder, bueno, apreciar. Tengo un par de preguntas más, si te va bien. Me gustaría si puedes también hablar un poco del impacto sobre el desparasitar un poco a ciega y según qué tipo de producto sobre los suelos, porque también sé que eso puede ser un problema, sobre todo en ganaderos y además en nuestra época donde el medio ambiente está muy cambiante. Y porque además de la resistencia que provoca sobre los parásitos, ¿no? Pero cuando uno desparasita y los productos que se emplean, ¿cuál es el impacto sobre los terrenos? Vamos a centrar lo que se sabe de todo lo que has dicho, ¿vale? Mm. Solo hay datos científicos contrastados de las lactonas macrocíclicas, ivermectina y mosiectina, ¿vale? ¿Por qué? Porque damos la única formulación que hay para caballos es por boca y parte del producto sale con las heces. ¿Qué ocurre cuando hay un endoectocida, es decir, mata gusanos y ectoparásitos que suelen ser insectos o artrópodos variados? ¿Cuándo están en las heces? Pues que toda la fauna coprológica, como el escarabajo pelotero, Mm. todos los pequeños seres que viven allí, se mueren. ¿De dónde viene toda esta alarma? Pues toda esta alarma procede muy recientemente de un estudio que han hecho en Doñana, porque en Doñana estos caballos que yo te dije que iba a muestrear, que viven en el parque de Doñana y una vez al año los sacan y los desparasitan, no sé para qué, una desparasitación al año en animales que están allí y que llevan sobreviviendo, pero los desparasitan, ¿vale? Pues hizo que los investigadores que hay en Doñana siguieran un poco o confirmaran este impacto que podía tener, evidentemente, en un entorno natural donde toda la fauna coprológica es alimento de pájaros. Mm. Así de claro, ¿vale? Entonces detectaron, pues, en determinadas heces grandes cantidades de ivermectina o moxi porque se la acababan de dar y el impacto lógico en la fauna que ya se conocía. Y estos trabajos han causado una alarma social de que todos los antiparasitarios tienen efecto en el medio ambiente y que se van a cargar la biodiversidad. No, ¿bien? No. A día de hoy, y por donde yo sé que puedo estar equivocada porque ya es imposible leer todo lo que se publica y además de más de la mitad no me lo creo ya, porque desde que los autores pagamos por publicar, ya no me creo ni la mitad. Pero bueno,
Eh, Hay que tener cuidado con la ivermectina y la moxidectina. Fundamentalmente, si tú estás en una yeguada y lo estás usando cada 3 meses, pues Mm, claro que ahí vas a tener un impacto. Aplicarlo una vez al año, como yo digo, después de la helada y luego hacer coprologías o utilizar cualquiera de los otros, no va a tener ese impacto tan alarmista que parece. ¿Y otra vale. pregunta me habías hecho? Y la otra que quería preguntarte era, pues un poco, porque lo que dices, el tiempo, o sea, hay muchos estudios, se sigue haciendo, tenemos todavía mucho para aprender. Y pues mirando un poco hacia el futuro, ¿cuáles son las áreas de investigación o innovación que consideras más prometedoras, por ejemplo, en el campo de bueno, la parasitología equina? Mira, investigar en caballos es muy difícil porque no hay dinero. Mm, Y yo la investigación sin financiación no la entiendo. No la entiendo porque no tienes que presentar resultados y porque los investigadores tenemos muchas cosas que hacer y priorizamos los informes que hay que entregar porque te han dado un proyecto. Y eso lo he aprendido cuando me vino súbitamente por azar la peste de las abejas, hubo una alarma social, empezaron a darnos proyectos y tuve que dejar a los caballos. ¿Por qué? Porque no tenía financiación ni tenía por qué dar informes a nadie. Pero sí tenía que darlos de los proyectos que me estaban dando de abejas. Y lo de los caballos, pues todavía lo tengo ahí, de vez en cuando voy publicando y de vez en cuando voy sacando datos. ¿Vale? Entonces, no hay nadie que esté dando dinero para investigar a los caballos, excepto laboratorios que quieren demostrar si hay un parásito para vender un producto. Bien. Universidades que te pueden dar un proyecto de un año y con eso ya te buscas la vida. O buena voluntad del investigador, como puede ser mi caso, que hago TFGs y que hago tesis a coste cero de financiación. ujú, Entonces, ¿cuál es el futuro de la investigación de caballos? Que se dote de financiación, que no la hay. ¿Qué es lo que se está investigando en Europa? La resistencia antihelmíntica. ¿Por qué? Porque sus prados son verdes, porque se les ocurrió la genial idea de desparasitar 11 veces a un potro recién nacido, porque tienen pautas y las puedes encontrar en Internet de desparasitar 6 veces al año. Claro, pues ¿cómo no van a tener un problema de resistencia antihelmíntica en España? Yo he hecho un estudio de resistencia antihelmíntica en distintas poblaciones. Los resultados fueron todos cero y los publiqué con otros compañeros que también habían trabajado en vacas y ovejas que sí lo habían encontrado. Pero claro, publicar un cero a la revista no les gusta, pero creo que es el mejor número que te puede salir. A mí siempre ¿Cuántos animales se mueren de esto? Cero. Pues es el mejor número. claro, Pero eso a nivel divulgativo no. Hombre, si le das el enfoque adecuado, estamos viviendo en unas situaciones donde esto es lo que ocurre, pues fenomenal. claro. Entonces, financiación para investigar en caballos. Por ejemplo, en Inglaterra hay muchas asociaciones de caballos que financian investigaciones. Ujú, Aquí no, ¿vale? Aquí nadie te financia absolutamente nada. Y en Europa tienen partes de proyectos europeos en los que investigan resistencia antihelmíntica y meten caballos. O son centros de investigación, como en Alemania, que tienen una financiación impresionante y que el propio centro decide en qué investiga. Pero en España, o pero duro, las investigaciones ahí de Europa luego se difunde a través de los pero demás son datos de países. Europa. Claro. Sigo diciendo lo mismo. O Sí, sea, sí. hay aquí en España mucha alarma de poblaciones resistentes, porque a mí hablar de resistencia eso es como filosofía. Son poblaciones resistentes de parásitos que aquí no hemos detectado.
Pero si hemos estado detectando poco y mal, y encima tenemos el verano que nos esteriliza. Claro, o sea, nuestra situación, yo cuando voy a hablar en Europa, que hablo de parásitos y que les encantan ver mis fotos, dicen, pero ¿cómo sobrevivía ese animal? Digo, pues no sobrevivía, vivía fantásticamente. En los valles del norte de España, con una vegetación impresionante, y a los 2 años tenía todo esto dentro. Y cuando yo les hablo, siempre les hablo de un clima templado y seco, o de Southern Europe. Mm. Lo que nos pasa aquí, que les pasa a Italia y les pasa a Grecia. Lo mismo. Pero lo que les pasa a ellos, que, bueno, y ahora viene el cambio climático y ya empiezan a tener que poner riego en los jardines. Tengo amigos en Bélgica que no tenían riego en el jardín Mm. y un mes sin lluvia, pues pasa lo mismo que aquí, que la hierba verde se vuelve amarilla, que no hay más. Perfecto. Poco más te puedo decir de investigaciones. Vale. Difícil, difícil. Mm, bueno, pues ya. ¿En qué investigaría yo? Esa es otra pregunta. Arantxa, si te dan dinero, ¿en qué investigarías? Pues mira, aquí en España creo que los problemas cutáneos son dramáticos. Mm, cierto. Que los endoparásitos sabemos cómo controlarlos, cómo conocer los que tienes, cómo chequearlos y los productos que tenemos aquí todavía funcionan. Pero lo que estamos viendo de dermatosis cutáneas es dramático. Es verdad, ¿eh? Es verdad. O sea, yo tengo un pony que está afectado, lo tengo más o menos controlado, pero cada verano es la misma historia. Y, y Súbelo a las montañas. bueno, dentro de todo vivimos en un lugar donde podría ser peor. Creo que donde estamos no le afecta tanto, pero sí que he visto en otro lugar un poco más adentro y caballos que lo sufren muchísimo. Así que, Hay algo que a mí me gustaría incidir. Todo el mundo habla del bienestar animal. Mira, tener heridas en la piel, prurito permanente es e terrible. inquietudes, eso no es bienestar animal. Mm. Por eso te digo que la atención a los animales diaria es fundamental. Porque si tú vas todos los días y ves a ese pobre caballo rascándose, rascándose y rascándose, no podrás dormir tranquilamente, No, no. porque sabes que ese animal no está en un buen estado de bienestar. Mm. Sí, sí, el manejo de esos caballos además requiere, o sea, son 3, 4 veces al día estar pendiente y con una cosa a la otra y eso dura meses Esto conlleva un gasto porque también. la piel es el órgano más grande que tenemos. Si tú lo piensas, en número de células y en estructuras y en capas, y el más complicado de estabilizar una vez que distintas capas ya se han afectado. O sea, es un proceso muy largo y caro. Y la gente no quiere gastar productos, ni cambiar el manejo, ni comprar capas, ni taparles la cara. Bueno, pues estaría muy interesante, pues eso, que se estudie un poco más. Lanzamos una botella al mar por si alguien quiere Bueno, a lo mejor invertir, ahí alguien le o ha tocado invertir la o donar. lotería y quiere investigar en algo, pues ya sabes que te llame, me localizas y algo hacemos. Vale, Seguro. dejamos el mensaje por aquí. ¿Hay una última cosa que te gustaría añadir para cerrar esta entrevista? Pues mira, me gustaría que la gente entendiera que el conocimiento se adquiere estudiando y no escuchando, que hay que leer libros, que tenemos libros fantásticos y que hay que hablar con conocimiento de causa. Exacto. De hecho, un ¿Vale? libro que te gustaría recomendar. Bueno, si les gustan las fotos y los casos clínicos, el mío, 87 QANA, preguntas y respuestas, que está para veterinarios con una base científica muy fuerte, pero sobre todo para propietarios también. Está en internet, no sé cuántos quedan, y si no quedaría el de 50 en inglés.
Vale, pues dejaré ¿vale? los enlaces, sí, sí, sí. Porque son como, es una pregunta y hay o sea, hay un escenario y tres preguntas. Y entonces las preguntas son las que se haría cualquiera ante Mm, ese escenario. O sea, es muy práctico. Empecé a desarrollarlo en los seminarios con los alumnos y luego, pues bueno, un editor me dijo, ¿por qué no lo pasas al libro? Y incluí fotos impresionantes de las que tengo de matadero. Es decir, las fotos que hay allí con parásitos no son de un animal que se ha muerto, sino que es que son de animales que entraban en el matadero, mm, ¿vale? Y luego yo siempre he dicho que a los buenos lectores quien le llama es el libro, él no llama al libro. Entonces, quien quiera un buen libro, que se vaya a una biblioteca, puede visitar la biblioteca de la Facultad de Veterinaria de Madrid o de la Facultad de Veterinaria donde sea y le echa un ojo a todos los libros que pueda haber. Y el que le guste, que se lo compre. Hay de todo tipo. Pero sobre todo tiene que mirar una cosa para mí fundamental. En la contraportada está la letra C del copyright, pone el año y quién lo ha escrito. ¿Por qué? Porque si el libro lo han escrito alemanes, probablemente leishmaniosis no aparece. claro. Y si lo ha escrito en 1989, pues la mitad de lo que recomienda, probablemente la clínica, el ciclo biológico y tal, pues pueda valer. Pero lo que son los fármacos o las pautas ya no valen. Entonces yo siempre le digo a mis alumnos, sí, libros de este siglo, que ya llevamos 25 años. Hay clásicos impresionantes y para describir una enfermedad yo siempre me voy a los clásicos. ¿Por qué? Porque esas sí eran enfermedades. Se describen y además el que lo escribía era clínico y la había visto. O sea, yo hay enfermedades que cuento pues porque he visto fotos o porque he visto un vídeo o porque he hablado con alguien que ha visto una tripanosomosis. Pero yo la durina no la he conocido. Se radicó en los años 60, pues no la he conocido. Pero en los libros antiguos, ahí sí que aparece la descripción clínica, pero fantástica. Entonces, año y país. Vale, para que sea relevante. Bueno, al menos para que asumas que lo que estás leyendo es en Alemania, aquí, Eso sí. o en Estados Unidos. Que tampoco, que anda bien, Estados Unidos, madre mía, la Es de otra cambios que cosa. hay desde arriba hasta abajo. O sea que, Perfecto. Pues muchísimas gracias, Arantxa. Muy interesante. Estoy segura y además creo que hemos hablado a todos los públicos, tanto profesionales como propietarios, como ganaderos, y así espero pues permitirá que se entienda un poco mejor y así dar pistas también para los que quieren saber más, pues también echar un ojo a los libros. Yo dejaré pues unos enlaces en las notas de este episodio. Y nada, muchísimas gracias otra vez por tu tiempo. Muy apasionante. pues nada, me alegro mucho y he disfrutado mucho. Me gusta hablar, como puedes ver, me gusta hablar mucho. Soy profesora, Mejor. pero sobre todo me gusta hablar de lo que sé. Y de esto llevo ¿Para qué muchos años estamos? estudiando. Además, sí, por eso me interesaba que estés hoy. Sí, por eso cuando Kobe me oyó hablar dice, wow, wow, pero si sabes todos los parásitos, digo, claro, ¿cómo no los voy a saber? Pues eso, y gracias a Kobe por la recomendación, Pues sí, por muy bien. supuesto. Pues muchísimas gracias. Nada, a ti, Lucy, ya sabes dónde estoy. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y vosotros? ¿Qué papel queréis jugar en el futuro de la equitación? Cada pequeño cambio empieza con una toma de conciencia individual, pero también es compartiendo conocimientos y abriendo espacios de reflexión cómo podemos avanzar hacia una práctica más ética, coherente y respetuosa con los caballos. Espero que esta entrevista os haya aportado ideas, respuestas o quizás nuevas preguntas para seguir explorando este camino. Si no queréis perderos las demás entrevistas de esta semana especial, os invito a seguirnos en la plataforma desde la que nos estáis escuchando. Es un gesto sencillo pero muy valioso para apoyar al podcast y dar visibilidad a este tipo de contenidos. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio.